esta yegua tenemos un caso de laminitis crónica en los 4 miembros y la intención con el video es comentar de algunos detalles que en el manejo, más allá del manejo clínico veterinario, son muy importantes para realmente lograr recuperar los caballos que tienen este proceso tan complicado que es la laminitis o infosura. Cuando la lámina queda expuesta, queremos eliminar obviamente el hongo de ese tejido. No hay posibilidad de una entrada de una infección más allá que simplemente el hongo que ya está allí. Entonces procedemos a deshidratar y luego de deshidratado el tejido, y ojalá esto fuera con pistola de calor o con un secador de pelo diariamente, deshidratar el tejido para luego meterlo en pediluvios para hacer realmente un buen control del hongo que nos está contaminando esta lámina que queda expuesta al truncar la pinza. En este casco tenemos muchísimo hongo en la base de la ranilla, inclusive está haciendo thrush, está reventando la laguna central, y adicionalmente la línea clavera está completamente destruida por una onicomicosis, una enfermedad de línea clavera o línea blanca. Hay que hacer un tratamiento más profundo que en los demás miembros. Vamos entonces a quemar y vamos a aplicar el líquido para controlar esta infección, y adicionalmente vamos a dejar una gasa impregnada en yodo para ayudar a controlar esta infección. Si fuéramos a hacer un herraje en caliente, nunca lograríamos hacer un buen control del hongo a la profundidad que este casco lo requiere. De manera que pensemos en que el herraje en caliente, si bien es bueno para algunos casos, se convierte más en un show que en una necesidad, o incluso no genera los resultados que esperamos. En ese orden de ideas, una evaluación puntual de cada casco debe hacerse para saber qué requiere. Aquí estamos aplicando entonces el líquido para controlar un poquito la enfermedad de línea clavera. Pondremos la herradura, pero va para pediluvios en sulfato de cobre. Si no hacemos el tratamiento acá, al introducir el clavo, ¿qué obtenemos? El clavo se junta de hongo y lo terminamos subiendo más, colaborando a que la infección progrese. Entonces introducimos, pueden ver la profundidad que tiene esta línea clavera por esta infección que tiene por hongos, y entonces esta gasa nos va a permitir, con lo que tiene de yodo, ayudar a controlar hongo. Y adicionalmente, cada que vaya a caer sulfato de cobre aquí, llámese en pediluvio o llámese con atomizador, se impregna la gasa y mantenemos un tratamiento mucho más fuerte, mucho más agresivo para poder controlar esta zona que está bastante complicada. Es más, la voy a mojar en esta mezcla de líquido para ser aún más agresivos de lo que normalmente somos para controlar la enfermedad de línea clavera. Entonces ahora procedemos, aquí no está tan profundo, no necesita, y procedemos a poner esta herradura, y van a ver que no está en balance ese casco. La suela no la puedo tocar mucho, está muy plana. Entonces este es un miembro posterior con laminitis. Entonces vamos a truncar la pinza. Esta parte se va ahorita, la recortamos con la tenaza. Ubicamos la herradura con 2 clavos. La base de la ranilla se está agrietando y debajo de ella obviamente tenemos el corion de ranilla y la almohadilla digital. Entonces la infección, si progresa hasta esas zonas, tendríamos mucho lío. Lo otro es que cuando introducimos esta gasa no se puede empujar derecho hacia abajo. Necesitamos tener precaución de no empujar muy duro ni vertical hacia abajo, y que no tenga filo, que sea un elemento romo. Miren que se va incomodando la yegua porque vamos penetrando esa zona y obviamente duele, pero necesitamos secarla y mantener alguna sustancia aplicada para generar un tratamiento adecuado de esta zona. Ahí pueden ver cómo, sin dejar que se vaya al fondo de manera brusca, la gasa completamente introducida en el área. Es muy importante en los casos de laminitis, independientemente de la severidad que tengan, obviamente descartamos del siguiente comentario aquellos caballos que de pronto están
con muchísimo dolor o en decúbito, o sea, echados. Pero los caballos con laminitis deben tener movimiento, que sea un movimiento voluntario cuando hay un grado de dolor importante, o sacarlos a caminar en periodos cortos buscando que a través del funcionamiento normal del pie del caballo, es decir, con la expansión y contracción de la parte posterior del casco, se favorezca un flujo sanguíneo adecuado dentro del pie. Y una de las maniobras fundamentales que hay que hacer es limpiar el casco. ¿Para qué? Para poder estar evaluando la condición de la anatomía, que no vayan a haber pues novedades allí en cambios graves, y adicionalmente poder aplicar la medicación que corresponda según sea el caso. En este caso la yegua pues tiene los 4 miembros con inconvenientes de alteraciones anatómicas tipo laminitis. La yegua ya fue herrada haciendo un recorte en balance como vimos en las imágenes, y en este momento simplemente es un seguimiento a la condición clínica. Esta yegua tenía el reporte de que permanentemente después del herraje quedaba coja, y resulta que, respetando los límites naturales de corte y dando buen soporte, a pesar de lo radical de lo que fue el recorte, sobre todo de la lumbre, pues la yegua no ha manifestado dolor. En estos caballos que tienen lo que se llama pues la pluma o este rodete coronario con un pelo tan largo, entonces terminamos por no poder ver detalladamente la anatomía del casco y obviamente de la superficie de apoyo. En ese orden de ideas abrimos la puerta a que por descuido o por no poder llegar fácilmente a la zona, entonces se deterioran y no hacemos buenos diagnósticos o buenos manejos de esas estructuras. En las imágenes, la desviación que tenía esta lumbre pues fue corregida buscando definitivamente balance, y la herradura tiene por supuesto el soporte adecuado para acompañar no solo la expansión y contracción de la parte posterior del pie, sino adicionalmente dando soporte a la zona flexora de esta yegua, que tiene sensibilidad en el suspensorio y manifiesta pues otras incomodidades, compensando la incomodidad que tenía por la deficiente anatomía de estos cascos. Podemos ver en esta mano, por ejemplo, que la muralla se encuentra destruida en esta parte medial. Pensaría uno, pues reconstruyámosla con acrílico. No está tan grave para llegar a ese punto, y adicionalmente tenemos una contaminación importante de hongo en esa lámina muerta, que no sería lo más conveniente aplicar, o no lo más conveniente, es realmente contraindicado la aplicación de acrílico para cubrir una zona que se encuentra contaminada. Podemos ver cómo en la parte lateral de este mismo casco del miembro anterior derecho, que estaba deteriorado en la muralla interna, tiene obviamente ya expuesta la lámina no sensible, resultado pues del proceso de laminitis, de forma más evidente que en la otra mano. En los posteriores tenemos el mismo escenario, donde en la lumbre o pinza del casco tenemos expuesta la lámina, y ese debe tener un manejo adecuado, buscando que mantenerla seca y con algún producto que nos permita controlar la contaminación secundaria por hongo. ¿Qué es lo más frecuente que se hace en estos casos? Hay un afán por obtener un crecimiento rápido de estos cascos, y entonces aplican sustancias humectantes o algunos productos que dicen tener propiedades para acelerar el crecimiento de este casco. En ese orden de ideas suena coherente. ¿Cuál es la realidad? Que todos los productos que humectan el casco favorecen humedad y por ende los hongos. Y adicionalmente, si el producto realmente funcionara para generar crecimiento desde el rodete coronario hacia abajo de esta muralla, tendríamos una muralla que encuentra uno en campo que crece más delgada y más débil. Entonces entramos en un problema, porque por recuperar rápidamente el crecimiento del casco, obtenemos un casco más débil que no es capaz de cargar el peso del caballo. Y ya de por sí, por la lesión y por el tejido que hay que eliminar en los casos de laminitis, pues terminamos con un casco que únicamente tiende a tener una mejor estructura en la parte posterior. Y entonces, si me queda poco casco, por decir el 60% de la superficie de muralla para cargar peso, termino por tener una superficie escasa e ineficiente. Entonces la recomendación, a mi gusto, es evitar acelerar el crecimiento del casco aplicando pomadas o sustancias a nivel de rodete coronario, y mucho menos en toda la estructura del casco. Todo lo que son grasas de origen animal, humectantes de casco, ACPM, petróleo y demás no son las sustancias adecuadas para el manejo clínico de esta situación. ¿Qué hay que hacer? Mantenerlo seco
y una sustancia que nos permita controlar hongos y bacterias. Y lo más fundamental, recurrir al buen recorte del casco, a una herradura bien hormada como factor primario de tratamiento. Y ya cuando hay estabilización del caso clínico, pues también bienvenida la suplementación nutricional, que debe obviamente tener un amplio surtido de minerales y fundamentalmente aminoácidos azufrados para realmente recuperar la estructura del casco. Las herramientas que utilicemos en cascos con problemas de contaminación, llámese por bacterias o por hongos, es importantísimo que los esterilicemos para no estar llevando o favoreciendo la propagación de una determinada enfermedad. Entonces, básicamente, lo que es válido es aplicar un poquito de fuego para desinfectar esta paleta, que es la que vamos a utilizar. Es un elemento romo que nos va a permitir introducir una compresa de gasa a la zona donde hay realmente una contaminación importante que se llama thrush en la base de la ranilla. Entonces, con esto por lo menos evitamos gran parte de los gérmenes. La podríamos incluso desinfectar con algún tipo de solución adicional para realmente esterilizar. Pero más importante, después del procedimiento, que es donde va a quedar realmente sucia, para no llevar lo que esta yegua tiene a otros pacientes. Vamos entonces a hacer simplemente una revisión hoy de la condición clínica de este hallazgo, que ya lo habíamos tratado inicialmente, y este es el thrush. Es básicamente una grieta que se hace en la base de la ranilla, en toda la laguna central, y afecta los tejidos sensibles buscando la zona de la almohadilla digital y la zona del navicular. Entonces, la forma correcta de tratar este tipo de situaciones es con un ambiente seco, y adicionalmente podemos recurrir a la introducción de una gasa que esté humectada. En este caso es con yodo, pero pueden escoger otro producto que les parezca conveniente para realmente favorecer una estabilización de la zona y un control adecuado de esta lesión. Entonces, ¿qué es importante al introducir la gasa acá? No empujar directamente hacia el fondo muy duro, sino ir introduciendo, empujando hacia la parte lateral, así sea un poquito lento el proceso, buscando que no vamos a puncionar los tejidos en esta zona, que ya los mencionamos, y son muy sensibles. La lesión en sí ya produce una cojera intensa en algunos animales, y no queremos obviamente participar en que agravemos la condición clínica de esta yegua. De manera que esto se pone hoy y se revisa diariamente, porque a veces al caminar terminan por sacar la gasa del área. Entonces habría que volverla a introducir para mantener esa zona seca y en un tratamiento coherente. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en el miembro posterior. Vamos entonces a evaluar este miembro posterior, que estaba incluso más afectado que el miembro anterior que acabamos de tratar, y vemos cómo viene la grieta desde acá, ya buscando subir hacia los bulbos, y es en toda la laguna central de la ranilla. Mismo procedimiento, simplemente ubicamos una gasa que vamos a introducir en esa grieta. Pueden ver cómo, mucho más fácil que en el miembro anterior, empieza la gasita a penetrar muy fácil en la zona, y miren que se va al fondo. Esto, además del olor que es bastante intenso, pueden ver cómo, si no soy cuidadoso, el cuchillo tiende a irse muy al fondo. Entonces aquí queda listo el tratamiento de esta zona. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? La cama supremamente limpia y la aplicación de sulfato de cobre en solución al 15% diariamente, para realmente poder controlar la infección por hongo, la infección de bacteria que tiene la ranilla, y adicionalmente obtener un casco duro que sea capaz de cargar el peso corporal de este paciente. Entonces limpiamos el casco y aplicamos sulfato de cobre. Y esto debe hacerse al menos 3 o 4 veces en la semana, ojalá diario en este tipo de casos, y va a favorecer controlar hongos, bacterias y endurecer el tejido. El sulfato lo podemos aplicar con una pistolita en atomizador o en spray, o lo podemos hacer en pediluvio. Lo importante es que realmente la sustancia llegue para participar activamente en el control
de hongos y bacterias y endurecer el tejido. Las observaciones que les compartimos hoy espero les sean de muchísima utilidad para poder recuperar a aquellos caballos que sufren de laminitis o infosura y salgamos de muchos vicios o de muchas costumbres que tenemos para el manejo de este tipo de pacientes. Hay mucho que hacer por los caballos con laminitis o infosura, que no es de mucho costo, pero que es muy representativo para su bienestar y recuperación.